bien imprecisión a esto y lo que ya lo habíamos anunciado. Hay que darle ya la bienvenida a Cintia Silva. Ella es ex viceministra del Medio Ambiente, Biodiversidad, Cambio Climático y Gestión y Desarrollo Forestal de Bolivia, y también es experta consultora en temas de hidrocarburos, minería estatal, privada y cooperativizada y legislación ambiental. Y también darle la bienvenida al señor Leonardo Buiza. Él es profesor de la Facultad de Derecho de la Universidad del Rosario en Colombia, además pues de delegado para asuntos ambientales de la Defensoría del Pueblo en Colombia y consultor en temas mineros de la Contraloría General de la República de Colombia. Ustedes son unos expertos en la materia, no hay duda, no cabe duda de ello, y en precisión, hay que decirlo así. Por primera vez en nuestro país, en el Perú, se va a desarrollar una reunión con expertos internacionales que hablen de la problemática de la minería ilegal, no solamente en los países que ustedes representan, sino pues en Sudamérica. ¿Cómo está afectando o cómo ha afectado Bolivia precisamente este flagelo, señora Silva? Bueno, estamos trabajando justamente todos juntos porque el impacto en la Amazonía de la minería ilegal es importante. En el caso boliviano, en la región amazónica propiamente, el impacto es mucho menor. Aún no ha llegado a los niveles que se pueden ver en los otros países. Sin embargo, compartimos pues nuestras fronteras y estamos compartiendo los mismos problemas. Estábamos comentando hace un momento cuando veníamos que en el caso de Suches y en el caso de Madre de Dios, pues de alguna manera somos socios, tanto en el contrabando como en los males, y por tanto debiéramos ser socios en las soluciones. Ahora, señor Buiza, en nuestro país recientemente el Ejecutivo promulgó una serie de decretos legislativos que regulan pues la interacción de la minería ilegal, y eso es lo que se está buscando también. ¿Qué esfuerzos se hacen en parte de Colombia que podríamos compartirlo con el Perú? Bueno, desafortunadamente en Colombia el tema de la minería ilegal es bastante grande. Aproximadamente el 60% de la minería es ilegal. Gran parte de esta minería es sobre la explotación aurífera de oro. Y teníamos hasta hace un mes una ley de formalización minera que fue declarada inconstitucional por la Corte Constitucional en virtud de que no había surtido el proceso de consulta previa con los grupos étnicos del país. En este momento pues hay un vacío legal enorme, no hay oportunidad de formalización, y de otra parte pues el gobierno tiene hace unos operativos muy fuertes contra la minería, a tal punto, la minería ilegal, a tal punto de que bombardean las dragas, ¿sí? Claro. Y pues realmente pues es una utilización de la fuerza a veces un poco desbordada contra la minería, además de que es un problema social bastante grande porque mucha gente pues depende su subsistencia de esta actividad. Entonces pues los extremos son malos desde ambos puntos de vista, el uso excesivo de la fuerza y por otro lado pues también el desborde de la minería ilegal. Pero habría que ser testigos también de que esta minería ilegal y también la minería informal, porque son dos, podríamos decir, dos problemas que van de la mano con esta informalidad fuerte, no solamente en Colombia, el 60% es un índice bastante alto, pero en el Perú también tenemos esta preocupación. Lo que sucede, y yo he sido testigo, he estado en algunos de estos lugares en Madre de Dios donde se hace estas prácticas de minería ilegal e informal, y he visto en las condiciones en las que viven aquellas personas que se dedican a esto. Realmente parecen personas nómades que están migrando de un lugar a otro en donde pueden encontrar algo del oro que puedan sacar, totalmente expuestos a los productos que ellos utilizan. Sus niños están en situaciones terribles. Realmente es una explotación de este siglo por un mineral, y al final, por otro lado, no quieren formar parte de un proceso de formalización, se resisten muchísimo a tratar de permitir que el Estado intervenga y los ayude a encontrar mejores oportunidades de vida para ellos. ¿Qué hacemos? Nosotros compartimos cuencas, estamos en espacios comunes con Bolivia. ¿Qué tenemos que hacer de la mano ambos países? Bueno, yo creo que es importante también analizar las causas iniciales, ¿no? En el caso boliviano, por ejemplo, mucha de esta gente pues son mineros relocalizados, se llamó en ese momento, en el fondo despedidos. Cuando se privatizaron las minas, pues quedaron más de 30.000, 40.000 personas sin trabajo, y su única fuente o conocimiento de trabajo era pues la minería, ¿no? Y empezaron a migrar a zonas que ni siquiera conocen, con capacidades muy precarias de inversión.
Entonces, los procesos de formalización y de apoyo a esta minería son importantes, empezarlos a asumir en conjunto, pues no es solamente un tema de ir por la licencia ambiental o exigirles que tengan ciertos niveles de tecnología limpia, cuando en realidad, como usted bien apunta, sus condiciones de vida son bajísimas, sus posibilidades efectivas de invertir son mínimas, peor aún de hacer todo el procedimiento engorrosísimo que es sacar la licencia ambiental, que es casi pues inviable para operaciones muy pequeñitas, ¿no? Entonces ahí toca empezar a compartir, ¿no?, las experiencias que tenemos cada país. En nuestro caso, además de la interdicción, hemos iniciado, el presidente ha creado una empresa boliviana del oro, que es Evo, con B grande, que tiene la intención de equilibrar la interdicción, ¿no es verdad? Parte del problema es que estos mineros pues no tienen dónde vender y lo terminan entregando a rescatistas por muy bajo precio. Es justamente lo que somos socios entre Perú y Bolivia, entre el contrabando que va y que viene, en el fondo es así. Y bueno, la empresa ha empezado a establecer mecanismos de comercialización legales que están empezando a ayudar también a identificar estas operaciones que en muchos casos ni siquiera sabemos que existen. Seguramente el nivel de operación minera ilegal en la Amazonía boliviana debe ser del nivel que comenta mi compañero Colombia. Sin embargo, nuestra información es realmente precaria, no tenemos casi información al respecto. Ahora, obviamente, esta minería informal y este tráfico, porque al final de cuentas hay un mercado negro de comercialización del oro, da lugar a otro tipo de actividades también ilícitas, por decirlo menos, o indebidas en algunos casos. ¿Qué hacemos? ¿Cómo está sucediendo esto en Colombia? Porque también tenemos cuencas comunes y tenemos una Amazonía que compartimos y que se ve afectada hasta a niveles de contaminación tremendo, ¿no? Sí, hoy en día pues es sabido que en Colombia pues uno de los grandes problemas es el narcotráfico. Los grupos al margen de la ley que estaban desarrollando esta actividad pues han decidido cambiar su actividad a la minería. Es mucho más fácil, menos punitivo, o sea, no hay tanta represión frente a la explotación minera como si lo hay en narcotráfico. Un narcotraficante, si lo encuentran haciendo la actividad, lo extraditan a Estados Unidos. Un minero ilegal, pues es un delito escarcelable en Colombia. Es mucho más lucrativo por los valores que tiene en este momento el oro. Entonces han cambiado su actividad. Los grupos al margen de la ley hoy en día están desarrollando directamente la actividad minera aurífera, sobre todo en el país. ¿Sí? Entonces el impacto también como fomento del fenómeno de la violencia y los grupos al margen de la ley también es bastante amplio. Ahora, señora, si lo imaginamos que dentro del análisis que se va a hacer en relación a este flagelo, pues se van a cubrir temas como la gobernanza ambiental, la conservación de la biodiversidad, un trabajo pues multidisciplinario que, como bien lo señalaba y lo precisaba Julio, no solamente se va a atacar por el tema de cómo hacemos pues para acabar, ¿no?, con la minería ilegal, ¿no?, formalizar a aquellos que todavía están en la informalidad, sino también cómo dotamos de una mejor calidad de vida que les permite a estas personas que están inmersas dentro de este ilícito a mejorar como seres humanos, como personas, y que salgan, ¿no?, y que no se conviertan en un círculo vicioso. ¿Qué se hace en Bolivia para poder sumar estos esfuerzos? Bueno, como le decía, se está, por un lado, tratando de ordenar un poquito la casa, ¿no? También se está discutiendo la ley minera, por ejemplo, para empezar a ordenar el sector minero. Nos queda pendiente revisar la ley de medio ambiente, que, como digo, yo creo que es muy buena, pero ha generado unos procedimientos tan engorrosos, inalcanzables. Entonces, al final es atacar el problema desde sus múltiples miradas. Y evidentemente el trabajar, incluso a través seguramente de sugerir que nuestras cancillerías trabajen juntas, pues en el caso boliviano y peruano necesitamos empezar a establecer medidas en frontera. En nuestro caso, por ejemplo, se ha vinculado tanto al narcotráfico como al tráfico de combustibles. Como saben, nosotros subvencionamos el combustible en Bolivia, entonces pues eso se suma a las actividades ilegales. Tenemos muchos problemas de tráfico de madera. En la zona de Madre de Dios, pues ahí estamos casi comerciándolo todo de manera ilegal juntos, entonces toca inducir a nuestros países a que trabajemos pues juntos, ¿no? Y a mí me parece pues importantísima esta iniciativa de la Sociedad Peruana de Derecho Ambiental, que nos permite juntarnos, reunirnos, intercambiar nuestras experiencias y de repente empezar a encontrar soluciones comunes. Claro, y ahí pues la pregunta, ¿no?, que incluso se desglosa es cómo se va a construir esa sustentabilidad
ambiental, que es lo que se está buscando, señor? Yo creo que la única salida que tenemos en este caso es la formalización. La formalización no es solamente la entrega de un título, sino viene acompañada del tema, por ejemplo, de cumplir con la relación, el tema laboral, cumplir con los estándares ambientales, cumplir con las medidas de seguridad que deben tener todas estas minas, ¿cierto? Entonces, todo esto unido, de alguna manera, pues, teniendo en cuenta que hay personas que dependen su subsistencia, familias completas que dependen su subsistencia de esta actividad, no es quitarle la actividad de tajo, sino entregarles, el gobierno hacer un esfuerzo adicional por buscar esta formalización de la actividad. Ahora, bueno, es complicado, ¿no? Ganan tanto dinero, porque en realidad hacen muchísimo dinero, obviamente. Los que promueven este tipo de actividades, los que tienen cierto control, son los que se enriquecen tremendamente, versus los que están en el campo haciendo el trabajo duro, quienes ganan igual, pero muy poco, ¿no? Y en todo caso, esta posibilidad de que haya un foro de discusión, un encuentro de diferentes especialistas de diferentes países, podríamos decir que nos está empujando a tener una especie de política común para hacerle frente a este problema de la minería informal e ilegal en el Perú. Señora Silvia, ¿qué opina? ¿Ya hay podríamos decir, estas señales de un trabajo conjunto? Bueno, en el pasado hemos tratado y hemos tenido algunos debates, digamos, entre los dos países, entre Bolivia y Perú, en el caso del Suche, sobre todo porque ahí compartimos todo y tenemos el problema de que mucha de la operación minera ilegal pues contamina el Suche, que es parte de la cuenca boliviana. Por el otro lado, los rescatistas peruanos compran oro a Bolivia, pero luego lo devuelven para ya para el desarrollo de artesanías, para el desarrollo de joyas. Entonces, al final es un mecanismo permanente en el que si no trabajamos juntos no se puede. Hemos tenido en el pasado acercamientos entre los dos ministerios de medio ambiente, también nuestras cancillerías han estado trabajando incluso en definir mejor nuestra frontera en el área de Pando, en la zona Madre de Dios, porque hasta eso toca tenerlo un poco más claro y han habido acercamientos de nuestros ministerios de Relaciones Exteriores en varios momentos, ¿no? Ahora toca trabajar un poco más la parte técnica, como decía. Que esto se ha dado, podríamos decir, a nivel binacional, ¿no? Sí. Perú, Bolivia en este caso, y con el caso de Colombia, y mi pregunta iba un poquito más allá de eso, ¿no? Si es que podemos hacer un esfuerzo común entre, al menos, los países que tienen cuencas en común, al menos la Amazonía como una de las principales cuencas de América Latina y además una gran reserva de agua para el mundo, ¿no? No solamente podemos, sino que debemos hacerlo. Si de la parte de Perú están haciendo presión, control a la actividad, pues fácilmente los mineros se pasan al otro lado de la frontera, al otro lado del río, ¿cierto? Y continúan la explotación. Nosotros tenemos ese problema en la cuenca amazónica con los garimpeiros brasileros. Brasil hace presión sobre sus garimpeiros, los garimpeiros fácilmente pasan el río, ¿sí? Y empiezan la explotación al otro lado del río, mientras que se cansan la fuerza pública de estar haciendo presión porque son zonas bastante difíciles, es muy costoso mantener la fuerza pública en esas zonas y se van a sus guarniciones y vuelven al sitio y así se intercambian. Viven en un lugar y trabajan en el otro donde no.